México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta por acá y en Voces Convergentes. Y este es no es el primer capítulo de esta temporada, pero es un episodio especial que hemos querido hacer por cuestión de que estamos celebrando nuestra noche de independencia, el grito de independencia, el mes patrio. Y queremos aprovechar y hablar algunas cosas sobre esto, ¿no? Sobre nuestra cultura como mexicanos. Y queremos empezar como que, ¿qué creen ustedes que marca más la cultura mexicana? O sea, ¿por qué tú puedes decir, se ve que es mexicanote, ¿no? ¿Qué nos hace ser mexicano? Digo, aparte del nopal que me dicen, de traer el nopal en la cara. ¿En la cara? Pero aparte de eso, ¿qué nos hace ser así mexicanos que nos marque? Así es. Creo que culturalmente, ¿no? Que nos diferencie de otras culturas. Y también vamos a ir viendo cómo se contrasta con la cultura de un cristiano, ¿no? Si como mexicanos nos cuesta ser cristianos por algunas cosas, costumbres. O al revés también, ¿no? Si como cristianos nos cuesta ser mexicanos, que sería otro show, pero pues comenzamos con eso. No sé qué quieren opinar de esto. Pues no sé si quieren hablar de lo malo o de lo bueno primero. Lo bueno de ser mexicano. Lo bueno de ser mexicano. Yo, a mi parecer, lo bueno de ser mexicano es que creo que los mexicanos, como cultura, el poder dar, ¿no? Los oaxaqueños somos dadivosos. Yo creo que los que me están escuchando, yo creo que sí también lo aceptarían en ese sentido, ¿no? De que somos dadores, y más cuando una persona viene, ¿no? Y está alojada con nosotros, creo que somos dadivosos en ese sentido, ¿no? Como mexicanos y como cultura, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí somos muy bien mexicanos, ¿no? No sé, Ney. No sé, yo creo que algo que nos diferencia de algunas otras culturas del mundo, creo que es nuestra gastronomía, ¿no? Nos identificamos mucho en todo el mundo por lo que comemos y sobre todo por el chile. Creo que como mexicanos, un buen mexicano debe de comer chile. O por ahí, si tú te dices mexicano y no comes chile, pues estás fallando a tu patria. Así es, no les vaya a dar mi patria. Lo siento, te vamos a expulsar del país. Pero sí, creo que el picante es algo que nos caracteriza mucho, ¿no? Por ahí había un meme que decía, si un mexicano te dice, no pica, ten cuidado, no le creas, porque de todos modos pica, dice. Entonces, creo que eso es algo que nos caracteriza mucho y también esa picardía mexicana, ¿no? Como que a todo le encontramos una gracia, somos muy alegres en ese sentido. Entonces, a mí me gusta ser mexicano, me gusta la cultura que tenemos y sí, yo creo que por ahí hay unas cosillas que pueden como contrastar en la cultura de Dios y la cultura del reino, pero pues ahorita vamos a profundizar en ellas. Así es. Bro. No sé, hay de mucho de dónde. Por ejemplo, musicalmente, el mexicano se conoce por la gran música, el mariachi. La banda. Y muchos, bueno, ahora sí que músicos mexicanos. Otros, por ejemplo, yo lo veo en el turismo, sus raíces. Eso sí, un buen mexicano creo que debe de saber sus raíces, de dónde viene, cómo es que ha nacido ahora sí que su estado, su propia comunidad, ¿no? Y pues eso, un buen mexicano creo que se identifica con eso, con dónde viene y cuáles son los principios. Que también, dijeron ahí, podrían contrarrestar con la cultura del reino, ¿no? Porque, por ejemplo, hay comunidades que sí son muy arraigadas, a sus principios, en esa comilla, pero hay cosas que el reino también nos dice, como que, hey, esto es así, ¿no? Puede haber ahí un roce. Pero de ahí, no sé, comida ya dijeron, vestimenta, también un buen mexicano. Que no venimos vestidos. Pero pronto. Les fallamos, pero sí, yo creo que es algo que nos diferencia mucho. A mí lo que me impacta también es, no sé si han visto videos que dicen, creatividad mexicana, ¿no? Al 100 o los mexicanos no conquistan el mundo porque no quieren. Sí. Pero quieras o no, el mexicano siempre resuelve de alguna manera algo, ¿no?
no espera tener todo ya listo para hacerlo y eso me gusta mucho. Me ha tocado solucionar problemas así de que ahorita ya tenemos donde poner el micrófono aquí, pero si se vieran todas las veces cómo solucionamos esos problemas, que poniéndole algo, que con masking, el que resuelve todo, ¿no? El que te ayuda en todo, cinta de aislar. Pero me agrada esa parte del mexicano que nunca se da por vencido y busca la manera de solucionar algo, de tratar de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? De no esperar a decir, bueno, no tengo la herramienta que es, pues ya lo dejo para otro día o así. Entonces creo que esa es parte de la cultura mexicana. Y ya hablando con esto con Esteban, podemos entrar como empezar por ahí, ¿no? Con las raíces. Como mexicanos, ¿y qué tanto creen que esas raíces que tenemos han sido difícil para que las personas puedan asimilar el cristianismo, ¿no? Y decir, la Biblia me marca que haga esto, pero por este lado está mi cultura, ¿no? Que me ha inculcado y que también te sientes fuera de si no sigues esa cultura. No sé, por ejemplo, en estas partes del valle y hasta para los amigos que nos ven quizás fuera de Oaxaca, y si también hay personas que nos ven fuera del país, estamos ahorita grabando en el centro de Oaxaca, en la capital, y se le conoce como el valle a esta zona, ¿no? Yo me he dado cuenta que aquí en esta parte vamos a hablar de una tradición que ya se acerca también, aparte de la independencia, que es el Día de los Muertos, y es una cultura que yo siento muy arraigada en esta zona. Sí. Y es algo que sí contrasta bastante con el cristianismo, con los que hemos decidido ser cristianos, y llega a ese punto donde tenemos que a veces luchar, ¿no? Poner en la balanza y decir, bueno, qué se puede, qué de plano no. Y no sé ustedes qué piensan de las raíces mexicanas que quizás podrían contrastar, o algunos ejemplos de raíces mexicanas que pueden contrastar. Yo creo que ahorita que estaban hablando de todo esto, se me vino esta palabra de machismo. Como mexicanos también está muy arraigado eso, ¿no? Esa raíz de ser machistas, ¿no? Y de que el hombre a veces tiene que tener el control, pero de una manera forzosa, ¿no? Porque el machismo es el poder hacer que el hombre a sus normas, a sus leyes o a lo que él quiere, pues dicta algo, ¿no? Entonces yo creo que el machismo sí contrasta mucho a la cultura del reino, ¿no? Yo creo que Dios hizo al hombre y a la mujer de una manera igual en ese sentido, pero dio diferentes funciones, ¿no? No ser machista o feminista en ese sentido, ¿no? Pero creo que ahorita que estamos hablando de la independencia y de esto, pues yo creo que un tema sería el machismo, ¿no? ¿Cómo lo ven también ustedes en ese sentido, ¿no? Porque contrasta muy, muy fuerte, ¿no? Con la cultura del reino, que es el poder ser humilde, el poder servir con humildad, el poder que el hombre a veces con ese título, pues a veces hay un maltrato hacia la mujer, ¿no? Y que se ha visto en todas las ciudades de México, ¿no? O en México, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinan de ese tema, porque pues sí es, creo que es un tema principal de lo que es de la identidad del mexicano, ¿no? Sí, y no solamente el machismo, porque o sea, también podemos ir al otro extremo que también se ve mucho aquí en México, ¿no? Que es el matriarcado, por así decirlo, ¿no? Sí, también. Por ejemplo, igual México es un país con un gran porcentaje de catolicismo, y ustedes saben que pues el estandarte de la religión católica pues es la Virgen María, ¿no? Y eso pues ha inculcado en muchos mexicanos que se le tenga como un mayor respeto o una veneración a la figura materna en las familias, ¿no? Sí. Hay familias donde la mujer es la que lleva las riendas de la casa, hay familias donde la mujer es la que le dice qué hacer al marido o al esposo, ¿no? Y también dijeras tú, eso a veces contrasta un poco con la cultura del reino, ¿no? Cuando la palabra específicamente nos dice claramente que el hombre es la cabeza del hogar, ¿no? Entonces, también a veces he visto muchos casos de familias que
que el hombre se deslinda y se lava fácil las manos y se dedica nada más a llevar el sustento a la casa, pero no se encargan de cuidar a los hijos, de enseñarles, de proveerles educación moral o espiritual. Por lo regular casi siempre es la mujer la que lleva esa tarea, ¿no? Es la mujer la que va a la iglesia muchas veces más que el hombre. Y entonces creo que encontramos estos dos polos opuestos, ¿no? Sí, por un lado hay demasiado machismo, Así es. que no lo vamos a negar, que sí hay machismo en México, pero también está el otro lado opuesto, que es el matriarcado. O sea, creo que los dos están muy marcados en México y que lo que nos falta es como lograr esa verdadera equidad en ese sentido, que es lo que marca la palabra, ¿no? No sé, yo lo veo de esa manera. ¿Tú, bro? Está difícil, porque sí es cierto, o sea, tiene todo un trasfondo, ¿no? Yo creo que el trasfondo también tiene que ver con ahora sí que la asumición de responsabilidades de cada persona, ¿no? O sea, que una familia se establece cuando cada quien se asienta bien, cuando cada quien toma las responsabilidades que son, ¿no? Y no rebasa ni quiere superar al otro, ¿no? En ese caso, por ejemplo, de los padres, ¿no? Papá, que es el que sustenta, pero también la cobertura, como decía Ney, ¿no? La cobertura espiritual, la cobertura de fortaleza emocional, ¿no? Y mamá sí, que nos da ciertos sentidos de que nos apapacha, más sentimental, y también de cubrirnos nuestras necesidades, ¿no? De alimento, de qué hace la comida y esto. Pero sí, hay dos extremos, ¿no? Machismo, matriarcado, y te queda así como de, a veces en las propias familias cristianas, por como ese contexto de Oaxaca, por así decirlo, muchas veces yo voy mucho ahora sí que a la parte de mi familia de San Lorenzo, ¿no? Quien a veces rige más es ahora sí que la mamá, ¿no? Y la mamá, sí, ¿no? Y todos se ponen así. En mi caso, por ejemplo, en mi familia, quien ahora sí que tiene la batuta es papá, y papá te llama y te cuadra, si quiere, ¿no? Pero lo que voy es que a veces esas luchas de responsabilidades existen porque cada quien o cada parte no tomó las responsabilidades necesarias, ¿no? No se hizo responsable de. Y otra cuestión, por ejemplo, no sé cómo decirlo. Pues sí, hablando de responsabilidades, pues es simple y lo vemos en México, ¿no? Que familias se destruyen por eso, ¿no? Porque el papá no quiso tomar responsabilidades y tuvo otra pareja y tuvo más hijos, ¿no? Y después tuvo otra pareja y tuvo más hijos, ¿no? Y pues al fin y al cabo, de una u otra manera, nunca se hizo responsable de, ¿no? Y a lo que se vuelve eso es, ahora sí que es dentro de la cultura, entre comillas, se hace como un ciclo, ¿no? Lo hizo el papá, ahora lo hace el otro hijo, ¿no? Y después el otro hijo, a lo mejor lo hace el nieto, y el nieto lo hace el bisnieto, y se sigue una cadena, ¿no? Y en el reino nos habla de responsabilidades, ¿no? De asumir responsabilidades. Porque me viene esta paradoja o esta parábola de los talentos, ¿no? O sea, Dios te dio un talento, te dio una responsabilidad, ¿no? Y el que tenía solo un talento, lo que hizo fue, no quiero responsabilidad, me lo escondo, ¿no? Podría ser un ejemplo, aunque no lo vean tanto espiritual, pero es un ejemplo sencillo, pues, de responsabilidad. Sí. Entonces, sí, pues yo creo que vemos ahí como que la palabra a veces o la Biblia viene a romper con ciertas costumbres o tradiciones que ya tenemos como mexicanos, ¿no? Que cuando una familia se acerca a Dios, que conoce a Dios por primera vez, creo que cuando ya empiezan a leer la Biblia, empiezan a ver lo que la palabra de Dios dice, esa misma palabra empieza a romper ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia nos enseña cómo debes de tratar cada quien a su pareja, hablando de este tema. Dice que el hombre debe de amar a la mujer, ¿no? Se le ordena que ame a su esposa, y a la mujer se le ordena que respete a su marido. Así es. Entonces, por algo Dios exige cosas diferentes, ¿no? sí. Porque sabe qué es lo que cada uno necesita, que el hombre necesita ser respetado y que la mujer necesita ser amada, para que haya como que ese equilibrio. Y eso tiene que ver por la manera en que cada persona, yo creo que la mayoría de mujeres en este caso necesitan como que esa parte o perciben, no sé, yo estaba leyendo la otra vez un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, no sé si lo han leído, pero habla un poco de 5 maneras en que nosotros
percibimos el amor, ¿no? A veces es por palabras afectivas, a veces hay personas que es con el contacto, hay personas que a través de palabras de afirmación, o sea, decirle algo positivo a alguien. Y las mujeres en su mayoría necesitan como que percibir el amor a través de que tú les digas, de que tú quizás en el cuidado, ¿no? en el cuidar de ellas. Y los hombres a veces quizás necesitamos como que esa parte de que se reconozca, ¿no? el trabajo, lo que hiciste por tu familia, lo que hiciste. Entonces yo creo que si de ahí, sí, la palabra llega y rompe un poco con la cultura, pero creo que es para bien, ¿no? Así es. Pero yéndonos un poco más a tradiciones quizás que no es en el núcleo familiar, sino en todo el país o en toda la comunidad. Ahí es donde es un poco difícil porque... y nos ha pasado, yo sé que por ser cristianos nos hemos sentido aislados, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer así, los que conocen Oaxaca, una bebida aquí en Oaxaca que es conocidísima es el mezcal. Sí. Y un montón de cosas que se hacen aquí en Oaxaca tienen que ver con mezcal. Por ejemplo, hay una feria del mezcal y vamos a poner el ejemplo, o sea, si nosotros como cristianos no podemos ir a esa feria quizás a ver cosas o esto, porque se nos señala, ¿no? Entonces, si eres cristiano, ¿por qué estás ahí? Sí. Y hay lugares donde quizás restaurantes de que venden comida muy rica, pero como la mayor atracción es el mezcal y todo se trata sobre el mezcal, como cristiano quizás tú no puedes ir a disfrutar de esa comida porque pues si alguien te ve, te va a juzgar y va a decir, oye, este cate está aquí donde... y todo este tipo de cosas que sí nos afectan, bueno, no nos afectan, pero sí nos excluyen de la sociedad. Sí. Sí, en ese sentido creo que tienes razón. Por ejemplo, ahorita que decías del Día de Muertos, creo que es una tradición que está muy arraigada en la cultura mexicana, pero que sí es muy contrastante con la cultura del reino, ¿no? Porque Pablo claramente nos dice en la palabra de Dios que todas esas cosas, los ídolos o lo que a veces nosotros veneramos, realmente hay algo más detrás de todo eso, ¿no? Sí. Que es algo espiritual, ¿no? Y nosotros como cristianos maduros, digámoslo así, yo creo que los que estamos aquí pues ya estamos maduros en la fe, sabemos, ¿no? Que igual detrás de estas fiestas hay algo espiritual muy fuerte, ¿no? Y voy aquí a contar me voy a quemar un poquito, dijéramos, pero ya saben que a mí siempre me gusta quemarme, ¿no? Me acuerdo que en la universidad, pues ya saben que siempre hay concursos de altares y eso, ¿no? Sí. Yo ya conocía de Dios, ya conocía la palabra, ya sabía que eso estaba mal, pero no estaba tan firme en el caminar con Dios, ¿no? Entonces yo sí me tomé esa libertad de participar en ese evento, pero la verdad no me sentí cómodo, porque a pesar de que yo estaba un poco alejado de la iglesia y de la palabra de Dios, en mi interior yo sabía que eso no estaba bien, pues, ¿no? Y yo con tal de no perder puntos en mi materia y participar y eso, porque pues era de gastronomía y tenías que hacer platillos para ponerlos en el altar, pues yo dije, no, pues, y casi que sí dije, no, Dios, perdóname, pues yo le voy a entrar, ¿no? Pero después eso en mí trajo inquietud, ¿no? Decir, no, sabes que pues no estuviste bien, y sí, le pedí perdón a Dios y le dije, sabes que Dios, perdóname, no estuvo bien lo que yo hice, porque yo sé qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Uh-huh. Hay gente que no lo ve así, por como venimos diciendo, ¿no? En la cultura mexicana pues se nos enseña de que no, o sea, eso no tiene nada que ver, eso no es hasta la misma Iglesia Católica lo ha absorbido como parte de sus tradiciones, porque si nos vamos ya más a fondo de dónde viene el Día de Muertos, el Halloween y todo eso, ni siquiera es mexicano en muchas partes, es cultura de los celtas, cultura de Europa, de ese lado, ¿no? Que le hemos mezclado con la cultura mexicana y hemos hecho ahí un chilaquil, ¿no? de cosas. Pero sí, por ejemplo, y no nada más esa, por ejemplo está la guelaguetza, ¿no? También. Que si tú te pones a investigar realmente cuál era el propósito de hacer la guelaguetza, a quiénes están dedicados esos bailes y todo eso, tú ya como cristiano dices, ay, a ver, ¿no? Y yo veo muchos cristianos que a veces como que lo toman a la ligera, pues es la guelaguetza, es nuestra fiesta del Estado, ¿cómo no vamos a disfrutarla y eso, no?
Y a mí en lo personal, digamos, ahí sí no me causa tanto conflicto porque a lo mejor no es tan explícito como el Día de Muertos, ¿no? Pero sí también tiene su trasfondo, pues, en ese sentido que... Hay otra parte donde dice Pablo de que no se hagan cómplices, por así decirlo, donde no sean partícipes, o sea, de esas cosas, ¿no? Decía el de sacrificio a los ídolos y todo eso. Y ahí podríamos luchar tanto con cultura mexicana como oaxaqueño, como con cultura, ahora sí, cristiana, ¿no? Porque en la escuela, voy a hacer esa pregunta, ¿cuántos no nos dijeron, tienes que traer para el altar? Primaria, secundaria. Sí, no, yo ahorita que hablabas, se me vino a la mente, ¿cuántas veces también los maestros nos decían, si no lo traes te repruebo, ¿no? ¿Y qué hacías, no? Yo me acuerdo una vez que lo que hice fue pedirle a una compañera que ella lo comprara y que dijera que según fuera mío. Ya nada más le di el dinero. Pero te quedas con esa inquietud, ¿no? A que fueras tú y todo ello. Y por ejemplo, el Día de Muertos es muy común que venga la tía que no has visto en 20 años, ¿no? Por así decirlo, 25 años, ¿no? Y que traiga un mole que se ve bien bueno, ¿no? Pero ya cuando te dicen de dónde viene, te quedas así como de... ¿No? Porque ha pasado, bueno, sí. O sea, yo tengo familia que no es cristiana y de repente llegan a esas fechas a visitarte y traen pan, ahora sí que un pan enorme de este vuelo, y es muy común de, pues bueno, ¿qué hacemos, no? Muchas veces, no es por grosería, ¿no? Tú lo aceptas, pero en tu convicción ya sabes que no lo vas a consumir, ¿no? Aunque también Pablo dice, no recuerdo bien en qué carta, pero dice, si tú te lo dan y no te dicen de dónde es, o sea, pero has orado por él, no pasa nada, no se me explico. Pero si te dicen antes de consumirlo, pues tú ya sabes que es mejor abstenerse, ¿no? Y pasa, por ejemplo, con la guelaguetza. Por ejemplo, yo estudio turismo, o sea, a nosotros es como de, apúntale a la guelaguetza porque ahí hay mucho dinero, esto. Y sí, o sea, a lo mejor no ser partícipes con que te vayas a bailar o vayas a estar, ¿no? Por ejemplo, al menos nosotros tenemos que estar, verlo, ¿no? Saber que por cultura, por así decirlo, pero no te involucra, o sea, ahí podrías decir como de, ok, estoy en paz con Dios, estoy tranquilo. Y también algo que es muy triste a veces cuando tus convicciones no son fuertes, ¿no? A eso vamos todos, o sea, si tus convicciones no son fuertes, poco a poco te pueden ir jalando, ¿no? Y cuando menos sientes ya estás en el ruedo, ¿no? Entonces, es ahí donde luchamos mucho en esa cultura, ¿no? Por ejemplo, en Mes Patrio no creo que haya como esa lucha, porque a excepción del alcoholismo, perdón. Sí, o sea, el alcoholismo. Sí, eso va, o sea, ahorita es como de cohetes y fiesta y chupirul, y éntrale y no, porque una, vamos por otra, ¿no? Y saliendo de aquí a dónde. Que también yo creo que no debería ser la manera de celebrar nuestra independencia, ¿no? Claro. Porque que sí es como que alegría y fiesta porque sabemos que estamos celebrando que de una otra manera ya fuimos libres como nación, ¿no? Sí. Pero pues creo que a veces nomás es pretexto para pero es que también es parte de la cultura. Es que es parte de la cultura mexicana. Porque bautizos, o sea, bro, vas a bautizar a un bebé, bueno, los católicos por lo regular, que van a bautizar a un bebé de meses, sí. ¿Y qué es lo que más hay? Pues ni es fiesta para el bebé, no es fiesta para los papás. Que unos 15 años, ¿qué es lo que más hay? Chelas, ¿no? Entonces, desafortunadamente también eso es parte de la cultura mexicana que contrasta mucho con la cultura del reino y que creo que es ahí a veces donde hay choques, ¿no? Y los jóvenes están muy ahorita entrados en eso, ¿no? Y más en estas fiestas, ¿no? Fiestas de muertos, fiestas de los niños, desde los niños hasta los mayores, pero más los jóvenes en ese sentido, ¿no? Y yo creo que también de todo lo que ustedes están diciendo son temas de conciencia, ¿no? Sí, porque preguntarán ahí los que nos están viendo, ¿no? ¿Cómo saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y creo que son temas de conciencia de cada uno, ¿no? En ese sentido, también, de cómo estás cultivando esa presencia de Dios en ti. Esa fe, exactamente, esa fe en ti, de cómo la estás cultivando, porque no podemos hacer frente a algo sin que tú no tengas esa conciencia de Dios en tu vida, que no tengas el Espíritu de Dios en ti para poder saber qué hacer. Les preguntaba una vez qué fue primero, la fe o la ley, y primero
¿cuál fue? Primero fue la fe, ¿no? Abraham, ¿cómo pudo saber qué era lo correcto, ¿no? Abraham, el padre de la fe, y más que lo habla la palabra, ¿no? El padre de la fe, ¿qué fue lo primero? Pues la fe. ¿Cómo caminó con Dios Enoc? Por la fe. Entonces necesitamos cultivar ese tiempo con Dios para poder saber y para poder decidir correctamente, ¿no? Porque a veces decimos, ahorita lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Y cómo vamos a afrontar si la cultura nos está llamando, ¿no? Y la cultura y se te va a presentar, ¿eh? Se nos va a presentar y no podemos hablar, se nos va a presentar exactamente, nos va a presentar y vamos a estar hablando y se nos va a presentar un día y la conciencia va a estar ahí, ¿no? En cuanto a la respuesta que tú des, es la convicción que tú tienes. Sí. En cuanto a la respuesta que tú des, es la convicción que tú tienes. Entonces tenemos que formar esas convicciones ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Pero sí, Abraham, me emociona poder hablar de Abraham porque no sabía qué era lo correcto, solamente caminaba con Dios y solamente escuchaba a Dios qué era lo correcto. Y no había una ley que les decía, oye, no tienes que hacer eso, no tienes que hacer lo otro, sino que cumplía o que obedecía la voz de Dios, ¿no? Entonces yo creo que ahí donde tú estás, y estás, no sé, en la Guelaguetza o estás con la feria de mezcal o en esas cosas que contrastan con el reino de Dios, ahí va a haber una voz o alguien ahí diciéndote, no lo hagas. Pero tienes que tienes que aplicarte en eso, ¿no? Tienes que estar oídos sensibles a la voz de Dios. Entonces, se nos va a presentar y sé que vamos a salir victoriosos de eso, ¿no? Pero necesitamos. Por ejemplo, ahora, como lo decías, siempre hay unas voces, tanto interior como exteriores, ¿no? Pasa que, ¿a poco tú eres cristiano y no celebras? ¿A poco? ¿Qué pasa con una, no? O sea, es muy común en mexicano. Sí. Ahora sí que hablando, aún nosotros somos castosos entre nosotros con algunos temas que no vamos a hablar aquí, pero que sí somos muy castosos, ¿no? Y tenemos amigos que no son cristianos y de repente se presenta cierta situación y ¿a poco? ¿Sí o no? Y puede haber una lucha también interna, ¿no? Porque es como de, me van a estar molestando todo el rato, ¿no? Y a veces ahí es donde te envanece el orgullo, o no sé, algo dentro, ¿no? Pasa y te empiezas a como de, no pasa nada, ¿no? A veces así, y a veces la sociedad como que oprime esa parte, ¿no? Y si tú no eres alguien cimentado fuertemente, pues obviamente vas a reaccionar, así que el efecto borrego, ¿no? Uh-huh. Si todos van para allá, pues voy para allá, ¿no? Si todos van para acá, voy para acá. Entonces, eso es lo que pasa y se nos presenta, dijera, ¿no? A situaciones así porque también escuchamos voces exteriores, ¿no? Escuchamos más las voces exteriores que las voces internas, ¿no? Que la misma voz del espíritu o que la misma voz de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, todo eso es una lucha interna también. Yo creo que, por ejemplo, es que va desde los papás, de cómo nos han venido enseñando, los abuelos cómo los enseñaron. Sí. Porque a veces en la misma casa te dicen, como decías, no trae la tía la comida y te dices, pero ¿cómo no lo vamos a comer si lo trajo tu tía? O uh-huh. Sí. Y a veces en esta cuestión de que te obligan a menos yo recuerdo que nunca participé en cosas de estas, ¿no? Con razón traes la unción a full, bro. Perdóname, señor. Pero, ¿por qué digo? Porque, o sea, mis papás como que respaldaron esto, ¿no? Sí. Ellos dieron, pues sí, o sea, ellos estaban dispuestos a ir a hablar con la maestra si me reprobaba, porque sabían que y me decían, si te reprueban, pues que te reprueben, ¿no? Y nosotros hablamos para ver por qué no te pueden reprobar por esto si no es algo. Entonces yo así de plano, no, o sea, ni una naranja ni nada, si me pedían llevar fruta o lo que sea. Pero digamos que en ese momento lo que más pega a veces es el rechazo de tus mismos compañeros, ¿no? Sí. Te dicen, oye, pero ¿por qué? Y te dicen, el que nunca participa, y tus mismos compañeros de la escuela, a veces nada más es por esa semana, pero se portan contigo así. Todo el resto. Después ya te hablan otra vez y ya, pero en ese momento te quedan así como, o le dicen a la maestra, pero ¿por qué él no participa y esto? Y sí, se siente ese rechazo, pero pues yo creo que es parte de, ¿no? La Biblia nos enseña que estamos en este mundo, pero que no pertenecemos a él. Y creo que parte de eso nos vamos a tener que sentir aislados en cierto momento, ¿no? Pero lo que quería cerrar con esta idea es que a veces los papás también tienen que
respaldar a los hijos en esa parte, ¿no? Sí. Porque quieras o no, a veces los papás le dan tanta importancia a las calificaciones en la escuela, Sí. que llegan a ceder en esa parte, ¿no? Y le dicen al hijo, pues lleva la manzana, lleva la fruta, de todos modos tú sabes que tú eres cristiano y no. Pero pues ahí yo creo que con tal de que no pongan una calificación reprobatoria, pero creo que desde ahí debe empezar, ¿no? De que los papás digan, ¿sabes? Cuando están en la ¿cómo se llama? Desde el preescolar hasta... Porque si el niño lo hace en el preescolar, en el bachillerato que ya tiene la decisión de hacerlo o no, se le va a hacer normal. va a decir, bueno, mis papás siempre me dijeron cumple y ya. Y no se va a marcar esa diferencia. Hablando de esto, también recuerdo una ocasión que, bueno, esto me lo contó mi mamá porque yo estaba más chico. Toda la familia por parte de mi papá no son cristianos, solo la familia de parte de mi mamá. Y cuando yo tenía como que, como 2, 3 años, fuimos a visitar a la familia de mi papá porque viven en otro lugar. Y estábamos en casa de mis abuelos y dice mi mamá que iba pasando como que una, no es calenda, como una, ¿cómo se llama? Cuando llevan a un ídolo y lo van, ¿cómo se llama? Peregrinación, ¿no? Algo así, ¿no? El chiste es que llevaban así como que una imagen y pasaban así en las casas. Y dice mi mamá que de repente mi abuela, me agarró así de la mano y me jaló y pues mi mamá preguntó que a dónde me iban. Y dijo mi abuela, voy para que no sé qué iba a hacer el que iban a bendecir o algo así. Que toque el agua bendita. Ajá, y el chiste es que era como que sacarme y exponerme a esto para que me dijeran. Y que mi mamá le dijo que no, que es que nosotros no creemos en esto, ¿no? Y quieras o no, hubo una fricción ahí entre mi mamá y mi abuela. Estábamos de visita en casa de mis abuelos, entonces como que eran así, se puso tenso el asunto. Sí. Pero pues sí tenía que haber esa porque, o sea, mi mamá entendía que quieras o no, eso iba a tener consecuencias después y decir, pues, que es exponer a esto. Y creo que a veces pasa eso, ¿no? En el tener familia que no es cristiana, a veces como que cuesta decir, ¿no? No, porque no... Y cedemos mucho a las cosas. En esta cuestión, pues es una cuestión de tradición de ahí. Y quizás mi abuela, o sea, de parte de mi papá, lo estaba haciendo con la mejor intención, ¿no? Para ella era algo importante que, por sus tradiciones, porque por donde ella estaba, era importante que me hicieran eso en ese momento, pero pues no entendía. Y creo que también tú decías algo muy importante hace rato, creo que a veces en México no se respeta mucho el límite, somos muy dados a meternos más de lo necesario en la vida de las personas a veces, ¿no? Sí. Digo, porque en otro país a veces hay personas que son del Islam, personas que son... Y se les respeta mucho el límite. O sea, yo veo que en otros países es como que... entre el grupo de amigos, él es de esta religión y está con nosotros, pero no le vamos a ofrecer nada porque sabemos que es... Sí. O esto. Pero en México no, o sea, ahí te tratan de convencerte y... Somos muy carrilleros, ¿no? Sí, y se meten y dicen, no hombre, si tú... Y esto, y o sea, sí logran como que traspasar eso y no les importa el límite que tú pones de que tú eres cristiano, ¿no? A mí me pasó muchas veces. La mayoría del grupo de mis amigos no eran cristianos, pero bueno, ya quiero más o menos cerrar esto. Se me vino otra idea ahorita en la mente. Creo que hay una delgada línea también porque si nos marcamos, igual no podemos alcanzar a las personas. Sí. Hablando de eso, porque ya termina, cuando iba en el bachillerato tenía amigos que no eran cristianos y yo siempre andaba con ellos y un día que los invité a la iglesia, invité a un amigo de estos y me dicen, no, porque ahí va tal persona, ¿no? Y me dice, y ese cuate se cree, o sea, no le agradaba la actitud del otro porque decía que se creía como que superior a los otros y que a los demás y que siempre era así. Y es cierto, o sea, él era, digamos que un buen cristiano, pero
no cuidaba esa parte de que él, su manera era más rechazo hacia los que no eran cristianos. O sea, él decía, no, todo ustedes de plano no. Y ahí sí era complicado porque él me decía, no, porque no me gusta cómo es, no sé, esta persona. Sí. Y ellos me decían, pues tú también eres cristiano, pero estás aquí con nosotros. Y ellos llegaron a entender y después, o sea, ellos sabían que si salíamos y yo iba, decían, pues vamos por refresco y convivimos. Y si yo no iba, pues ya hacían su relajo, ¿no? Pero siempre estaba esa parte. Pero sí, si no cuidamos y excedemos en poner límites, también caemos en no poder compartirle a las personas, sí, en que no tengamos ni la oportunidad de hablarles, ¿no? Sí. Y creo que ahí viene la sabiduría, ¿no? La sabiduría que Dios nos da para esas situaciones, ¿no? Porque a veces, como tú dices al principio, a veces nos cuidamos más de la sociedad que de Dios. A veces nos cuidamos más de que digan las personas que de lo que dice Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces estamos y chocamos, ¿no? Poder decir, no, pues, ¿qué va a pensar la sociedad? ¿No? Y estás eso en tu mente. Yo creo que Dios tiene la respuesta para cada situación, para cada cosa que tú estás checando, ¿no? Entonces, yo creo que Dios es el que te va a dar esa sabiduría para poder afrontarla, ¿no? Porque también a veces nos queremos cuidar más de la sociedad porque como mexicanos queremos ser reconocidos, no sé. Creo que ese es también un punto fuerte, ¿no? A veces como mexicanos queremos ser reconocidos y por eso los cristianos cuando se enfrentan con esas cosas se ponen entre la espada y la pared, ¿no? Pero la palabra nunca se va a poner entre la espada y la pared, siempre va a ser verdadera, siempre te va a traer una salida, siempre te va a decir qué es lo que tienes que hacer y te va a traer bendición, porque a veces pensamos, pero ¿y si digo que no? ¿Qué va a pasar después? Si digo que no a esto. Siempre cuando tú obedeces, porque la palabra es obediencia, siempre cuando tú obedeces, la palabra trae bendición, no nada más a ti, sino a los que están a tu alrededor. Tú estás bendiciendo a las personas cuando estás diciendo un no. Tú estás bendiciendo a las personas cuando tú estás tomando una decisión correcta ante la situación. Y tú estás bendeciendo a las personas porque en algún momento ellos van a querer ir con la persona que dijo que no. Van a querer ir con la persona, yo me acuerdo de esa persona que dijo que no a esta situación y que fue diferente a los demás. Yo voy a querer conversar con esa persona o un favor o no sé, algo que necesite la persona, ¿no? Porque siempre eso pasa, ¿no? Entonces, creo que la decisión que tú tomes en esa situación va a bendecir a los demás. Porque a veces sí nos topamos y sí, todos hemos estado en una línea muy delgada, ¿no? Y más con familiares. Sí. El de decir, ¿qué va a pensar? ¿No? ¿Qué va a pensar? No, tú tienes una convicción de no religioso tampoco, porque como tú lo dices, ¿no? Porque a veces sí somos religiosos, pero hasta más no poder, ¿no? Y a las personas que no conocen de Cristo, no le estás mostrando amor, le estás mostrando rechazo, ¿no? Sí, y el amor no es poder decirle esto no lo hagas, sino demostrarle el amor con acción. El poder decir, ok, sí te está diciendo que, porque también me pasó una vez, ¿no? Y que fue una boda de una familia no cristiana. Y muchos decían, no, pues vas a ir a la boda de la iglesia católica. Pues creo que ya soy redimido, ¿no? Creo que sí soy redimido y creo que estamos aquí para poder estar y para poder ser bendición a las otras personas. Entonces, si soy redimido, pues que nada más es mi presencia, ¿no? Yo creo que o estás con Dios o estás con los demás, ¿no? Y yo creo que si estamos con Dios vas a ser de bendición a las demás personas, ¿no? Y ahí estuvimos en la boda en ese sentido. Ya saben que hay un límite como todos en el sentido de no tomamos, no hacemos esto, ni bailamos ni nada, pero estuvimos presentes ahí porque sabemos que el reino de Dios va con nosotros, ¿no? Sí. Pero sabemos ellos ya saben cuáles son nuestras convicciones y el poder decir hasta aquí, ¿no? Pero tú tienes que pedirle al Señor sabiduría, ¿no? Por decir, Señor, dame sabiduría y sé que con esta respuesta voy a ser de bendición. Y también dependiendo cómo te sientas tú en tu madurez espiritual, ¿no? Porque si sabes que, por ejemplo, vas a ir a unos 15 años y a ti todavía te cuesta un poquito que la cheve y eso, ¿no? Porque vas y te expones, ¿no? Entonces, como decías hace rato, creo que son temas de conciencia en cada uno que el Espíritu Santo te va a revelar a cada uno, ¿no? Donde puede haber gente muy madura que sin broncas va a poder ir, no sé, a alguna peregrinación o alguna fiesta católica y para ellos ni por acá, ¿no? Al contrario, puede ser que sean de bendición y transformar
todo el ambiente en ese lugar, ¿no? Pero sí, son temas muy interesantes que creo que esos dan para mucho más todavía, ¿no? Sí, gracias. Sí, no estamos, para las personas que nos están viendo, y no estamos haciendo menos nuestra cultura como mexicanos. Al inicio dijimos que amamos ser mexicanos, al menos yo me siento más que orgulloso, y cuando tengo amigos que son de otros países y siempre les ando presumiendo, ¿no? Que mis tacos, y ahorita la fecha mexicana también, o sea, aprovecho cualquier cosa para decir que me siento orgulloso de ser mexicano, ¿no? Y creo que algo tiene la cultura mexicana, es que el mexicano siempre se siente orgulloso de su país. No conozco a ningún mexicano, bueno, a veces tiramos eso de decir, no, a veces hablamos sobre nuestro país, ¿no? Y decimos, es que aquí todo el mundo, somos tercer mundo, y a veces decimos, es que otros países tienen esto, tienen otro. Más desarrollados, ¿no? Pero ya, si alguien llegara a hablar mal de México, te aseguro que ningún mexicano se aguanta y dice, ¿qué te pasa? Mira, si nada más cuando Tiziano Ferro dijo que las mexicanas eran bigotonas y que no sé qué, no todos los mexicanos, nada. Y ahora es hasta persona no grata, creo, aquí en México, ¿no? Sí, entonces le pasó mucho. Creo que sí somos muy, y yo creo que los 4 que estamos aquí amamos ser mexicanos, ¿no? Así es. Y oaxaqueños también, porque estamos en Oaxaca. Pero también hay otras cosas que nos identifican como mexicanos, y son los hábitos, ¿no? Hablando específicamente, hay algo que dicen que los mexicanos somos de los más impuntuales, toda Latinoamérica también, pero estamos hablando de México, y creo que tenemos esa mala fama fama que es verdadera, pues. Sí. La verdad, y con decirlo hoy que teníamos pensado grabar, y pues llegamos una hora. Y quieras o no, son cosas que nos identifican, ¿no? Otras cosas así. Otro mal hábito, bro. Mal hábito de mexicano. O no tiene que ser necesariamente mal, pero sí, cosas que... Pues no tomarse las cosas en serio, a veces. También. O sea, un mexicano no se toma muy en serio las cosas a veces. Pues o sea, en cuestión de responsabilidad. Pues de dónde nacieron los memes, ¿no? Siempre te dicen... O sea, el sexenio de Peña Nieto, desde que empezaron los memes, todo el tiempo era un meme de Peña Nieto, ¿no? O que te dice el maestro, si no traes su tarea, están reprobados, dicen, ¿a poco? Y no lo traes al otro día, ¿a poco era en serio? Pensé que estaba jugando, ¿no? O te dice tu amigo, no, es que eso. Y al otro día te dice, ¿a poco era en serio? Pensé que era juego, ¿no? Y nos tomamos muy a juego a veces las cosas. Sí. Y hay gente que lo está hablando realmente serio. Así es. O inclusive cuando habla de sus sentimientos o algo, ¿no? Tú piensas que te está choreando, y ya cuando lo ves llorar, no, sí, en serio. Sí, era muy en serio. Sí. Yo creo que otra cosa, que somos bien fiesteros, ¿no? Por todo se hace fiesta, el mexicano en cultura, que a veces tiene sus ventajas porque pues somos alegres ante la vida, ¿no? Y se podría decir que sabemos, pero a veces también creo que tiene consecuencias. Por ejemplo, hay gente que no tiene dinero para hacer fiesta, pero le vale, se endeuda con tal de hacer una fiesta, ¿no? Entonces puede llevarte a algo que no es positivo para nosotros. Mal hábito, creo que un mal administrador. A veces hay buenos y malos administradores. Y creo que el mexicano en ciertas áreas somos muy malos como administradores. Cultura, ¿no? Económicamente muchas veces somos malos administradores. Hay un mal hábito en cuanto a esto de que el mexicano siempre quiere que el gobierno le dé todo, ¿no? O sea, sentido. Entonces, a eso voy, ¿no? En la administración. Si tú no sabes administrar 20 pesos, 100 pesos, 100, no sé, ¿no? Así es. No, se puede generar un hábito, hablando de eso, ¿no? De endeudarse. Sí. Y a veces el mexicano tiende mucho de, no saca crédito. Lo pago a 60 meses. meses. Es que el de Coppel y todas esas están bien. Los nombres. Y sale tu fotografía. No, otro mal hábito creo que igual son como las malas palabras, ¿no? Al menos el mexicano. El doble sentido, sí, ¿no? Ese es el albur es característico de los mexicanos, ¿no? Entonces creo que también es un mal hábito porque a veces vienen personas de otros lugares y tú te los bailas pues con algún albur y los otros ni en cuenta, pues. Y ya cuando se dan cuenta de que los chamaqueaste o los albureaste, sí, como que te pasas de lanza, ¿no? Hay unos que sí se molestan, ¿no? Pero pues nosotros lo vemos aquí como cultura mexicana a veces muy normal, ¿no? Y que son cosas que como cristianos, ¿no? Creo que no deberían de estar, ¿no? Entre nosotros. También por ahí
hablando de eso, la cuestión de la corrupción, somos cristianos todos aquí y a lo mejor, bueno, no quiero hablar por todos, pero en algún momento sí hemos dado una mordida para... O la hemos pensado, ¿no? En ese sentido. Entonces por ahí no se nos escapa esa parte. Digo, siendo honesto, a veces pues tratamos de no hacerlo y a veces se da la situación y se hace. Pero en general, como mexicanos hemos caído mucho en eso, ¿no? De solucionar las cosas así. Con la fácil, ¿no? Yo creo que la corrupción como en general, no solo en dar mordidas, en cualquier situación, es algo que a México lo tiene muy, muy señalado y que como cristianos pues no va. Sí. Algo bueno del mexicano es que es muy trabajador. Eso sí no se niega a cualquiera. El mexicano es muy buen trabajador y eso lo reconocen en varias partes del mundo. Sí, somos como que dados a entrarle al trabajo con ganas. Y luego se han llevado de otros países a mexicanos, ¿no? Porque saben que o sea, es muy trabajador en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es un punto a favor en ese sentido. Por lo que decías al principio, la astucia. Sí. La astucia para solucionar las cosas, ¿no? O sea, el mexicano tiene astucia con cinta de dar, quién sabe, ¿no? Ese pega todo, hace las mil y un cosas, no sé. La creatividad, tenemos muchos mexicanos que están triunfando en Hollywood, haciendo cosas para películas, muchos mexicanos que están haciendo muy buena música, mexicanos que... Entonces creo que hay muchas cosas buenas también como mexicanos, pero es todas estas cosas que se creen en la cultura mexicana y que como cristianos no van, pues tampoco debemos de tratarlas de ir cambiando, ¿no? Así es. Queremos cerrar también este tiempo, ¿cómo creen ustedes que le vamos a hacer para pasarle esta noche mexicana en cuarentena? Porque es para los que nos ven quizás, si hay amigos de otros países que nos están viendo, la noche mexicana es una celebración en México que tienen bastante peso. Sí. Y que incluso en muchas iglesias la celebramos, ¿no? Hacemos un convivio celebrando la libertad que tenemos como mexicanos y también el de sentirnos orgullosos y también se celebra a mayor escala que se hacen en otras. Entonces, para empezar, vamos a entrar así en la polémica rápido. ¿Ustedes creen que se debe o no debe festejar en la iglesia? Hay gente que también lo dice que no y por eso quiero tocar el tema, porque hay gente que de plano dice yo creo que es nuestra identidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creo que una cosa es nuestra identidad como nación y también el cristianismo en ese sentido, ¿no? Creo que se van de la mano porque Dios creó y Dios es dueño de todas las naciones, ¿no? Y creo que como identidad Él nos dio como mexicanos y por eso nos sentimos orgullosos, no porque nada más sintamos un sentimiento, no, es porque es la identidad que Dios nos dio para poder estar aquí en la tierra, ¿no? Yo pude nacer en Europa, ¿no? Yo quería decir en África. Pero Dios nos dio una identidad propia, ¿no? O sea, pude nacer en Japón también, ¿no? También, o sea, sí, japonés, o chino, como tú dices, también. Entonces, pero Dios nos dio una identidad, ¿no? Y creo que esa identidad, y como mexicano, ser parte de ser mexicano, creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Y creo que el cristianismo se basa en poder reflejar lo que es Dios. Y si Dios nos dio esto también, o sea, Dios está encantado de que nos unamos en ese sentido. Ahorita en cuarentena, pues extrañamos eso. Yo creo que lo extrañamos todos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero yo lo extraño en el sentido de como iglesia, ¿no? De qué es nuestra identidad como nación, ¿no? Y de que estamos luchando, orando, clamando por nuestra nación, ¿no? Porque si no tenemos esa identidad, no podemos orar por nuestra nación. Si no tenemos esa identidad, no podemos amar a nuestra nación. Si no tenemos esa identidad, no podemos estar ahí uniéndonos en un mismo sentir porque somos mexicanos. A pesar de que tenemos diferencias, lo hemos visto también como nación, hay muchas diferencias, ¿no? En muchas, políticamente, en la sociedad hay muchas diferencias también, socioeconómica. En todo hay diferencias, pero nos une algo, y al poder ser mexicanos, y creo que Dios es tan sabio que pone una identidad como nación para poder estar juntos y poder estar diciendo, Cristo es Señor de México, ¿no?
Entonces, yo creo que es parte, ¿no? Parte de lo que Dios quiere y nos unimos a eso, ¿no? Porque ya saben que hay otras doctrinas que no lo hacen, ¿no? En ese sentido, porque a veces cuando decimos, es que somos parte, nada más un grupito es parte de la verdad, ¿no? No, creo que Dios quiere salvar a todos, ¿no? Y que todos vengan al arrepentimiento, pero necesitamos sentirnos con identidad mexicana, ¿no? No sé qué es lo que... Incluso hay doctrinas o de otros tipos que de plano no saludar a la bandera, de plano no cantar el himno nacional. Creo que es demasiado, creo que se merece respeto nuestro país y también se merece mucho respeto lo que las personas sacrificaron para que hoy pudiéramos disfrutar de nuestra libertad. Y esa libertad incluye la libertad de culto, que podemos nosotros hablar libremente ahorita de Cristo como lo estamos haciendo. Entonces, por estas personas yo creo que vale la pena hacer un reconocimiento, ¿no? Porque en ningún momento estamos cayendo en idolatría, porque es solo un reconocimiento a lo que ellos hicieron. Y sí, yo también creo que no tiene nada de malo celebrarlo en la iglesia, hacer algo para celebrar nuestra patria, nuestra independencia. Y este año pues no se va a poder, no se va a poder celebrar como otros años. Yo ya en estas fechas estaba yendo al Facebook la publicación de Noche Mexicana en tal iglesia, Noche Mexicana en tal iglesia. Ya son épocas de ir patrocinando. Sí, así como que... Los recuerdos de Facebook me aparecen los recuerdos de Facebook de que fui a Noche Mexicana en esta iglesia, de que fui a Noche Mexicana en otra iglesia. Y era padre vivir en eso, ¿no? Tarde mexicana. Exacto. De hecho, nosotros hacíamos, ya era el tercer año que íbamos a hacer un evento que le ponemos Taco Fiesta, que hacemos tacos y regalamos tacos ese día para todos. Y queríamos cada año haciendo lo mejor. El año pasado tuvimos un torito mecánico y estuvimos ahí conviviendo con los chicos, con música mexicana y una convivencia sana, ¿no? De que alguien pueda decir, a estar por allá tomando o emborrachándose y peleando con otras personas como un mexicano, vamos a decirlo, pues mejor una convivencia aquí sana entre nosotros y se da en muchas iglesias, pero este año pues ¿qué se va a sentir el hacerlo en línea en tu casa? y no nos pongamos tristes, ¿no? Yo creo que la fe no está peleada con la prudencia, ¿no? Y yo creo que ahorita como mexicanos sabemos que estamos unidos en esto. Creo que esta situación nos ha unido más, ¿no? En cada iglesia, ¿no? Creo que y les animo, ¿no? Los animamos a que se unan más con su iglesia, porque realmente la libertad no está limitada por una situación. La libertad a veces está limitada por nuestro corazón y más cuando pasan cosas, ¿no? Pero sabemos que la libertad ya la tenemos, ¿no? En Cristo Jesús. Entonces, ahorita la prudencia no está peleada con la fe. Creo que ahorita necesitamos cuidarnos en ese sentido, porque sube y baja la situación con la pandemia, ¿no? Entonces necesitamos ser prudentes, porque hay algunos que ya quieren, ¿no? Que si quieren hacer la fiesta, y no sé si conozcan, yo no hablo por nadie, pero quieren hacer una fiesta hay que esperar, hay que estar, si tienen la oportunidad está bien con todas las medidas y todo eso, ¿no? Pero la cuestión es, la fe no está pegada con la prudencia, y la prudencia es algo tan importante que Dios nos ha dado para poder aprender a ser pacientes, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido. No, pues sí, yo creo que como decías, la fe y la prudencia no están peleadas, ¿no? O sea, por la fe también pasan cosas grandes, pero también por la fe nos limitamos a ciertas cosas, ¿no? Y creo que en este tiempo de pandemia, si tú conoces a la gente y tienes la libertad y tienes el espacio y todo eso, yo creo que bien lo puedes hacer, ¿no? Pero si de repente no cumples, infringes, ¿no? Y se dan ciertas situaciones que a lo mejor llegan a ser muy tristes, ¿no? El caso de, no sé si lo vieron en Facebook, ¿no? Eran 3 imágenes de la misma casa, hicieron una fiesta, en la segunda una ambulancia, en la tercera una carroza fúnebre, ¿no? Entonces es como es ahí también la prudencia, ¿no? O sea, los tiempos, los lugares, yo lo vi que era como un fraccionamiento, todas las casas muy pequeñas, ¿no? Entonces, pues ahorita sí es un poco triste porque como personas
necesitamos convivir, necesitamos sentirnos parte de, pero a la vez no infringe nuestra fe, sino al contrario nos debe animar que hay una esperanza al futuro, ¿no? Que hay una esperanza de que, ok, este año no se pudo, el próximo se va a hacer y lo podemos hacer en grande, ¿no? Entonces, que te animo, pues disfrútalo con tu familia, celebra con tu familia, ama a tu familia, da el grito con tu familia, échense unos cohetes, no sé, ¿no? Nada más no se compren sus tacos y coman en su casa. Coman en su casa. Piden sus tacos. Yo siempre ando dando el grito con mi familia. Conéctense en Zoom con otras familias y puedan reunirse. Bueno, ahorita hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a estar con eso, ¿no? Pero yo creo que Dios nos ha unido en ese sentido y Dios quiere unirnos más. Así en es. libertad. No, sí, yo en ese sentido concuerdo con ustedes. Vamos a ser prudentes en ese sentido. Si no se puede este año, pues ni modo, ya será el que viene. Pero también si puedes festejarlo ahí con 3, 4 amigos, pues adelante, tomen sus medidas y primero Dios para el otro año lo hacemos en grande, ¿no? Vamos Sí. al Taco Fest. El próximo año están invitados a Taco Fiesta. Taco Fiesta. Pero este año pues no. Por ahí estamos viendo la posibilidad de que vamos a sortear varias órdenes de tacos a domicilio. Así que estén pendientes a las publicaciones y entérense de cómo ganarse una orden de tacos. ¿De qué taquería? ¿Qué tal taquería? Pues por ahí era una taquería que vamos a hacerle promoción ese día, pero pero ahí les estaremos informando. Pues nada, queremos terminar haciendo conciencia, ¿no? Creo que ahorita que platicábamos, creo que se va a llamar así el episodio, apenas va a salir el nombre, así que para que vean que esto lo hacemos Fresco. no es así que tú digas ensayado, planeado. Esta es la plática que tenemos y de ahí salen las cosas. Así es. Creo que le vamos a poner a este podcast ser mexicano cristiano o cristiano mexicano, ¿no? Como qué es primero para nosotros. Y pues ustedes qué piensan. Vamos a empezar aquí para que no me queme. ¿Tú qué crees? ¿Tú te sientes cristiano mexicano o mexicano cristiano? Eso hablábamos, ¿no? ¿Qué es primero, no? O sea, ¿qué es primero? Y creo que ahorita, si tú eres alguien que apenas va en la fe, creo que vas a sentir más mexicano que cristiano, pero en mi caso creo que es más cristiano que mexicano. Sí, amo México y lo llevo en el corazón. Y hace rato estábamos cantando Si muero lejos de ti, ¿no? Sí. Entonces, amamos nuestro país y siempre vamos a querer lo mejor para el país, pero nuestra convicción y nuestra fe y nuestra identidad está puesta en Cristo. Entonces, cristiano mexicano. Así es. Igual yo creo que cristiano mexicano, también tengo mis raíces bien aztecas, dijéramos, pero Nuestro perfil, pero pues sí, en ese sentido creo que cuando llegas al conocimiento de Dios, Él toma la prioridad, ¿no? Y como dice Pablo, ¿no? Simplemente no somos ciudadanos de este mundo, ¿no? Sino somos ciudadanos del cielo, del reino, del cielo, y aquí estamos de paso, ¿no? Solamente. Entonces amo a México, amo mi nación, pero sé que mi verdadera nacionalidad está ahí arriba en los cielos. Así es. Yo creo que la identidad que Dios nos dio como mexicanos es muy, muy importante. Y yo me preguntaría, si le preguntara a Cristo, ¿no? ¿Qué quisiera hacer, no? Yo creo que diría ser mexicano. Yo creo que sí, porque, porque es un gozo, a veces las emociones se desbordan, ¿no? Y más cuando, yo estaba recordando cuando decían en el fútbol, cuando México juega, o sea, todos estamos unidos desde el norte hasta el sur, este, oeste, ser mexicano, yo creo que es un apoyo mutuo, ¿no? Entonces, yo creo que Dios ve a México de una manera muy, muy, muy hermosa, ¿no? Entonces, yo también me identifico y digo, Cristo mexicano, cristiano mexicano. Entonces sabemos que Cristo ya está en nosotros, ¿no? Y que ser mexicanos es lo que Dios nos dio, pero tenemos que caminar como Dios manda, ¿no? Sí. Pues dicen por ahí que en las bodas de Cordero va a ser con tacos, ¿no? Y tacos al pastor. Pero sí, yo creo que igual, o sea,
ser mexicano hasta que no afecte mi relación con Dios y no afecte lo que es la cultura que debo de tener de reino. Entonces, sí, igual yo me considero cristiano mexicano, y no es solo por la nacionalidad, ¿no? Igual yo creo que si yo fuera de otro país sería cristiano canadiense, cristiano. Creo que todos los cristianos que estamos dispersos en el mundo, está primero adelante sobrepuesto el ser cristiano, ¿no? El tenerla como manual de vida la Biblia y la palabra de Dios, y de ahí todo lo que no afecte lo podemos disfrutar como nuestra nación. Así es. Entonces, amigos, qué bueno que estuvieron hoy con nosotros. Este es un especial del mes patrio. Del mes patrio. Yeah. Pero ya también ya estamos comenzando con el próximo episodio que hagamos, ya va a ser de la segunda temporada y va a ser iniciando con todo. Ya le vamos a ir poniendo las fechas que vamos a iniciar. Pero mientras queremos hacer algo especial para ustedes con esta cuestión de la... Para ya no tenerlos las más fiestas esperando. patrias. Así que esperamos que lo disfruten. Déjenos en sus comentarios qué les parece. Ustedes cómo aman a México, qué quieren de nuestro país, qué quieren lo mejor para México. ¿Cómo van a pasar su noche? ¿Cómo van a pasar su noche en México? Comenten. Suban la foto de los tacos. Así que, pues, gracias por estar con nosotros, y esto es Voces Convergentes. Voces Convergentes Mexicanas. Nos vemos. Chao.